Bien, vista la teoría, vamos a empezar con la resolución de la guía. Entonces, vamos a ir poco a poco. Los problemas que se van a resolver en estos videos son justamente de carácter de ejercicio, de tener que despejar ecuaciones, de tener que usar ecuaciones, sustituir valores, etc. Los de carácter conceptual van a estar en sus tareas para que ustedes puedan resolverlo y se puedan dar cuenta de la respuesta correcta. Ahora, bueno, empecemos con el primer problema. Nos piden despejar S. S es igual a la energía cinética, ¿vale? Cinética. Tiene su pequeña ecuación. S igual a un medio mv cuadrada. Que esto es igual a mv cuadrada entre 2. Bueno, pongámoslo de esta forma. Esto es igual que un medio de mv cuadrada entre 1 y multiplicando lo que son números fraccionarios tenemos mv cuadrada por 1 da lo mismo y 2 por 1 da 2. Bueno, entonces, dicho esto, tenemos primer paso. 1. Vamos a escribir la ecuación normal, ¿no? La nueva que ya tenemos. mv cuadrada entre 2. Segundo paso. Vamos a despejar el 2. El 2 pasa multiplicando ya que está dividiendo. mv cuadrada. Ahora el 3. La m pasa dividiendo ya que está multiplicando. Entre m igual a v cuadrada. Paso 4. Tenemos que despejar el cuadrado de la ecuación derecha. Es decir, que vamos a sacar raíz cuadrada al lado izquierdo. 2s entre m. Esto justamente es igual a v. En esta, que es la a, vamos a tener que expandir esta raíz. No solamente se le saca al número de arriba, sino se saca todo el número fraccionario, por lo que es la a. Esta es la forma de despejar esta ecuación. Son 4 pasos sencillos con sus reglas de despeje que ya se les ha enseñado en la escuela, los han visto en matemáticas y con eso pueden despejar esta ecuación. Tenemos la siguiente ecuación. P1, V1, T1, que es presión 1, volumen 1, temperatura 1. Luego tenemos presión 2, volumen 2 entre temperatura 2. Nos piden despejar T2. Entonces, obviamente necesitamos un valor de T2. Entonces, primer paso. Vamos a pasar a T2 multiplicando del otro lado. T2. Bueno, sí, T2 por presión 1, volumen 1 entre temperatura 1. Y esto queda del lado derecho. Como pasó multiplicando, se queda solito la presión 2 y el volumen 2. Ahora bien, segundo paso, necesitamos eliminarlo del paréntesis, por lo que vamos paso por paso. T2 y esa T1 está dividiendo por lo que pasa multiplicando del otro lado, por lo que se queda aquí simplemente un 1. Ajá. Y queda T2, presión 2, volumen 2 por temperatura 1. Tercer paso, este P1, V1 entre 1 sigue quedando lo mismo, ¿no? Quedaría de esta forma, T2, presión 1, volumen 1, es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 1. Paso 4. Presión 1 y volumen 1 están multiplicando a T2, por lo que pasan dividiendo. Entonces, presión 2, volumen 2 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 1, volumen 1. Esta es la forma en la que vemos que la respuesta correcta es la A. Ahora, dicho esto, ya tenemos los despejes. Vamos con el siguiente ejercicio. El tercer ejercicio nos dice que se suelta desde el reposo un objeto a una altura h. Entonces tenemos una altura h mayúscula y el objeto se suelta desde aquí, desde el reposo. Es decir, va a caer. Determina la relación matemática que permite obtener la rapidez que tendrá el objeto al momento que ha caído a una cierta distancia h. Es decir, que se va a encontrar en un cierto tiempo a una altura h, aquí. Y nosotros queremos
saber cuál es la rapidez o la velocidad en ese momento. Nada más que la magnitud de la velocidad, porque no tendría signo en este caso. Pues bien, la rapidez, si vemos nuestro video de caída libre en movimiento uniformemente acelerado, tenemos que es igual a esto. Raíz cuadrada de 2 veces g por, en este caso, teníamos h menos h, que es justamente la altura mayor menos la altura menor. Y esto es igual que 2 veces la gravedad h menos h y elevado a la 1 medio, porque la respuesta correcta es la B. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bien, por notación, escribir raíz cuadrada de x es lo mismo que escribir x a la 1 medio. Recuérdense de esta propiedad. Bien. Ahora tenemos el ejercicio 4. ¿Qué pasa con este ejercicio 4? Pues nos piden, en este caso, simplemente encontrar el vector c, definir el vector c de acuerdo al siguiente diagrama. Pues bien, nosotros tenemos dos vectores, a y b, aquí, justamente. Tenemos el vector b y el vector a. Y entre ellos tenemos un vector de esta forma. Esto nada más y nada menos que el vector a más b. Hagan su suma de vectores por dibujos y van a ver que este es el a más b. Proyectamos aquí el vector a. Y proyectamos aquí el vector b. Por lo que es a más b. Ahora, justamente el vector menos c, aunque no esté en la escala, está justamente en el sentido contrario del vector a más b, que este es menos c, el vector menos c. Por lo que su vector en el que es opuesto a él es el vector c, pero ese vector es igual a más b, por lo que a más b es igual a c. El vector opuesto a menos c es propiamente el vector c. Por lo tanto, si multiplicamos c por menos, tendremos a más b por un menos igual a menos c. Por lo que la respuesta correcta es la A, menos A más B. Bien, proseguimos con el siguiente problema, el 5. ¿Qué pasa con este problema? Pues bien, necesitamos sumar los vectores, pero para sumarlos necesitamos encontrar sus coordenadas porque tenemos simplemente magnitudes y direcciones. Bueno, para esto nos vamos a apoyar en lo siguiente. Nosotros cuando tenemos un plano cartesiano, tenemos la parte y, la parte x, la parte menos x y la parte menos y. Tenemos que se divide en 4 partes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Qué pasa con estos cuadrantes? Pues justamente lo importante es saber qué tipo de coordenada tenemos. En el primero tenemos que todas las entradas son positivas, en el segundo la parte x es negativa y la parte y positiva. En el tercer cuadrante tenemos que todas las entradas son completamente negativas y en el cuarto cuadrante tenemos que la parte x es positiva y la parte y es negativa. Esto nos va a ayudar para poder encontrar justamente las coordenadas de estos vectores. ¿Por qué? Porque vamos a ir paso a paso. Bien. Vayamos primero con el vector de 8 newtons. Primero. Vamos con ese vector de 8 newtons. Tenemos aquí justamente la parte y la parte x y tenemos un vector de 8 newtons. 8 newtons es completamente su magnitud. Y tenemos un ángulo de 30 grados. Pues nada más y nada menos hacemos que x
con nuestra fórmula que ya sabemos es la magnitud del vector, que es 8 newtons, por el coseno de 30, que esto es igual al coseno de 30, lo tenemos en esta parte, 0.8, y 8 por 0.8 da 6.4. Entonces tendríamos 6.4 newtons. Esto lo pueden ir haciendo poco a poco. Yo simplemente les voy haciendo la operación. Aquí también tenemos 8 newtons por el seno de 30 grados. Pero seno de 30 grados vamos a la tablita de 0.5, por lo tanto son 4 newtons. Por lo que este vector tiene coordenadas 6.4 newtons y 4 newtons. Todas positivas porque se encuentra dentro del cuadrante, el primer cuadrante. Por lo tanto, todas sus coordenadas son completamente positivas. Entonces, 6.4 newtons y 4 newtons. Bien, vayamos con el siguiente vector. Vayamos con el de 10 newtons. Bien, pues en este caso tendríamos lo siguiente. Aquí vamos con el 2. Tenemos la parte menos x y la parte menos y. Es decir, está en el tercer cuadrante donde todas sus coordenadas son completamente negativas. Y tenemos el vector menos 10 de 10 newtons. Es decir, tenemos una magnitud de 10 newtons en este vector con una dirección de 45 grados. Observación, aquí 30 grados es sobre el eje X, es decir, la separación en grados que hay del eje X a los 8 newtons. Y aquí arriba la separación que hay del eje X, pero de este lado de los negativos, con el vector de 10 newtons, que es una separación de 45 grados. Pues bueno, procedemos justamente a lo mismo. La parte X es igual a los 10 newtons, que es la magnitud, por el coseno de 45. Pero coseno de 45, si nos vamos a nuestra tabla, es justamente 0.7 al igual que el seno. Por lo tanto, son 7 newtons y y es igual también a los 10 newtons por el seno de 45, pero seno de 45 y coseno son exactamente lo mismo, por lo tanto nos queda 7 newtons. Ahora, estas entradas aquí por la ecuación propiamente nos quedan positivas, pero nosotros tenemos que comprobar qué tipo de coordenada necesitamos. Como está en el tercer cuadrante, todas las entradas son negativas, por lo tanto, menos 7 newtons, menos 7 newtons. Bien, ya tenemos las coordenadas del segundo vector. Vamos por el tercer vector. ¿Qué pasa con este tercer vector? Que este es el más interesante de todos. Pues justamente, lo que pasa con este vector es lo siguiente. Está en el cuadrante 4. Para empezar, está en ese cuadrante. En el que tenemos las 10 y las X positivas y las menos 10. ¿Qué pasa? Pues bueno, tenemos una magnitud de 9 newtons. Tenemos una magnitud de 9 newtons. Y una dirección sobre el eje Y. Vean, ahora estamos viendo la separación del eje Y, en este caso de los negativos, con el vector, que son 75 grados. Pero desafortunadamente en nuestra tabla no tenemos el valor de seno ni coseno de 75. Entonces, simplemente vamos a preguntarnos cuál es la separación con el ángulo X. Pues ustedes saben que entre el eje y el eje X hay una separación de 90 grados. Por lo tanto, si yo tengo aquí 75 grados, para los 90 grados solo me faltan 15 grados. ¿Ok? Y ese valor sí lo tengo. Por lo tanto, aquí yo ya puedo empezar a sacar mis coordenadas. La magnitud son 9 newtons por el coseno de 15 grados. ¿Y esto cuánto me da? El coseno de 15 grados tenemos que es 0.9. Por lo tanto, 9 por 0.9 nos da 8.1 newtons. Tenemos y, que es lo mismo, 9 newtons, pero en este caso por seno de 15 grados es igual a ¿cuánto? Pues el seno de 15 grados tenemos aquí que es 0.3, por lo tanto 9 por 0.3 nos da a 2.7 newtons.
Pero como estamos sobre el cuarto cuadrante, tenemos que la parte X es positiva y la parte Y negativa, menos 2.7 newtons. Bien, ya tenemos justamente las coordenadas de nuestros vectores, por lo que ahora podemos proceder a la suma de estos vectores. Por lo tanto, vamos a encontrar un vector R que va a ser el resultante justamente de sumar A más B más C. Ustedes pueden nombrar a cualquier vector, a B cualquier vector y C cualquier vector. El chiste es que ten aquí los tres vectores que acabamos de encontrar. Entonces supongamos que el primer vector es el A, supongamos. Por lo tanto tiene coordenadas 6.4, 6 y 4 newtons. Por lo tanto vamos a anotar sus coordenadas. 6.4 newtons, 4 newtons. Y le vamos a sumar las coordenadas del vector B. ¿Quién será nuestro vector B? Supongamos que este es el vector B. Entonces tiene coordenadas menos 7, menos 7. Entonces, más menos 7 newtons, coma, menos 7 newtons. Más, en este caso, supongamos que este es nuestro vector C. Entonces tenemos 8.1 newtons y menos 2.7 newtons. Ok, ¿qué procede? Hacemos un paréntesis grandote, ponemos todas las partes X de cada coordenada, es decir, del primer vector son 6.4, del segundo son más menos 7 newtons y del tercero son 8.1 newtons. Ponemos una coma y lo siguiente será las partes 10. 4 newtons del primer vector más menos 7 newtons del segundo vector más menos 2.7 newtons del tercer vector. Sumando todo lo que hay de adentro, tanto solo de las partes X, tenemos 6.4 más, bueno, menos 7 más 8.1 nos da un valor de 7.5 newtons. 7.5 newtons. Coma, sumamos ahora justamente lo que hay en el lado Y. 4 menos 7 menos 2.7 nos da justamente menos 5.7 newtons. Entonces ya tenemos las coordenadas del vector, por lo que falta calcular su magnitud. Entonces ustedes vayan a los videos justamente de magnitudes, cuando vemos magnitudes vectoriales y cómo se suman y cómo se saca la magnitud, vamos a saber que la magnitud de R es igual a la raíz cuadrada de elevar la parte X. ¿Quién es su parte X? Esto, 7.5 newtons. Vamos a elevar su parte X al cuadrado. Más elevar su parte Y al cuadrado. Menos 5.7 newtons al cuadrado. Justamente esto me da la raíz cuadrada. Pues vamos a sacar. 7.5 newtons al cuadrado me da 56.25 newtons al cuadrado más menos 5.7 al cuadrado me da un número positivo que es 32.49 newtons. Esto me da justamente 0.25, 88.7 y en este caso nos quedó muy grande la raíz y la vamos a poner afuera newtons. Por lo tanto, la respuesta correcta es justamente la D. Esta es nuestra respuesta correcta. Bien, ahora vamos con un pequeño problema en el que es el 6. Dice, se tiene una bolsa de sal, cada una con 1.75 onzas. Si se desea repartir su contenido entre 15 personas, ¿cuántos gramos le corresponde? Pues bueno, primero, ¿cuánta sal tengo? Pues tengo 5 bolsas, que cada una pesa 1.5 onzas. Esto me da igual a 7.5 onzas. Este es el total de sal que yo tengo. ¿A cuántos gramos equivale? Pues bien, yo tengo mis 7.5 onzas y tengo la conversión. Una onza igual a 28.34 gramos. Entonces, hago un número fraccionario.
Arriba pongo los gramos, 28.34 gramos, y abajo 28.34 gramos, y abajo dejo una onza, que es lo que equivale justamente. Por lo tanto se van onzas con onzas y me queda 7.5 por 28.34, que eso nos da igual a 212.55 gramos. Y tercero, ¿a cuánto le corresponde a cada persona? Pues bien, supongamos que la cantidad que se le va a dar a una persona es la cantidad P de persona. Entonces son justamente los 212.15 gramos entre ¿cuántas personas? 15. Por lo tanto, tendríamos que la respuesta es 14.17 gramos. 17 gramos. 14.17 gramos. Bien, sigamos al siguiente problema, el 11. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde o representa un movimiento rectilíneo uniforme? Pues bien, aquí no está el inciso, es A y este es el inciso C. ¿Ok? Si nosotros nos vamos a nuestras gráficas de movimiento rectilíneo, justamente cuando vimos el tema, teníamos que para empezar, la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme se hace a través de distancia sobre tiempo, que esta distancia también puede ser sustituida por la posición, es decir, x. Pero bueno, aquí el equivalente que tenemos es justamente la distancia. Ahora, de acuerdo a nuestros videos del tema de MRU, teníamos que un movimiento rectilíneo con velocidad constante diferente a cero se ve como una recta. Esto es justamente una velocidad igual a constante. CTE significa constante. ¿Qué pasa con la A? También tenemos una gráfica de D sobre T, distancia sobre tiempo, pero tenemos una horizontal. Eso justamente significa reposo. Esto significa reposo. Cuando tenemos en una gráfica de distancia sobre tiempo y tenemos una línea horizontal, justamente así, esto significa que B es igual a 0 y por lo tanto significa reposo. Pero solo en una gráfica de distancia sobre tiempo esto significa reposo. Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Por qué la A no? Porque el reposo también se encuentra en movimiento uniformemente acelerado, no es propio del movimiento rectilíneo. Ahora, justamente, tenemos ahora otra gráfica en el 12. Una gráfica que ya no es distancia sobre tiempo, ahora es velocidad sobre tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una gráfica de movimiento uniformemente acelerado. Pero, ¿qué pasa con esto? Bien, nosotros tenemos nuestra gráfica siguiente, en la que graficamos en este caso velocidad sobre tiempo. Si hubiera una recta, así, esto significaría que estuviera cambiando la velocidad y una aceleración. Pero como tenemos una horizontal en este tipo de gráfica que es distinta a la de arriba, de movimiento rectilíneo, aquí lo que tenemos es que velocidad es igual a constante. Por lo tanto, esto nos indica un movimiento rectilíneo uniforme, que es justamente el inciso A. Pero en esta gráfica de velocidad contra tiempo, muy diferente a una gráfica de distancia sobre tiempo. Son de naturaleza distinta las gráficas. Justamente eso, utilizando lo que ya sabemos de aquí, podemos resolver con mucha facilidad el número 13. Dice, el desplazamiento de un ferrocarril se describe en la siguiente gráfica de posición contra tiempo, que no es lo mismo que poner distancia sobre tiempo. A partir de los datos mostrados se puede deducir que el movimiento es rectilíneo con, pues bueno, aquí justamente, vayamos a lo que teníamos. Tenemos una gráfica, en este caso dice en posición contra tiempo, pero podemos ponerle distancia contra tiempo. Y tenemos una línea completamente recta, y en este caso parte del cero, que teníamos velocidad igual a constante. Por lo tanto, ¿cuál es? Pues el C, velocidad constante. Ahora, prosigamos con el siguiente ejercicio 14. Nos dicen que de la siguiente gráfica, ¿cuál es la velocidad media? Bueno, ya tenemos ahora
un pequeño problema. Aquí no es metros sobre segundo, aquí es metros. Bueno, dicho este error y corregido, vamos con lo siguiente. Nosotros tenemos la siguiente gráfica. La voy a calcar en este sentido. Tenemos primero que se eleva, luego tenemos una horizontal, luego se eleva, pero un poquito menos vertical que la primera, y luego se vuelve a elevar de esta forma. Entonces tenemos varios puntos. El 0, el 4, el 8 y el 12. Tenemos estos puntos y justamente también corresponden a tiempo. 2, 7, 10 y 15. Ahora, me piden que cuál es la velocidad media. Yo sé que la velocidad es lo mismo que la posición final menos la posición inicial entre el tiempo total del camino, el tiempo transcurrido. Entonces, es lo mismo que hablar a velocidad media, ¿vale? Velocidad media. Es lo mismo que decir simplemente velocidad. Pues bien, yo tengo un recorrido muy extraño. Primero, en 2 segundos yo recorrí 4 metros. Luego, de 2 al 5, ¿qué pasan? 5 segundos. Entonces, 5 segundos yo me quedé en reposo completamente en la posición de 4 metros. Luego, del 7 al 10 son 3 segundos. En ese intervalo de tiempo yo recorrí del 4 al 8, es decir, 4 metros. Y del 10 al 15, que son 5 segundos de diferencia, yo recorrí de 8 al 12, que es decir, 4 metros también. Entonces aquí tenemos una correspondiente velocidad 1, aquí una 2 y aquí una velocidad 3. ¿Qué propiedad tiene? Que la velocidad 3 es menor que la velocidad 2 y es menor que la velocidad 3. ¿Vale? Simplemente ¿por qué? Porque me tardé, por ejemplo, en el intervalo aquí 4 metros, de 8 a 12 fueron lo mismo, 4 metros, pero me tardé más tiempo, por lo tanto la velocidad es menor. Y en el punto de la velocidad 2 también recorrí 4 metros, pero en un tiempo más corto, que son 3 segundos. Y justamente en velocidad 1 recorrí los 4 metros en 2 segundos, por lo tanto fui más rápido. Bueno, pero dicho esto, entonces ¿cómo encontramos la velocidad? ¿Sumando esto? No. No vamos a sumar las velocidades, eso no nos va a importar, porque realmente no nos importa el recorrido, ¿vale? No nos importa cómo recorrió el punto del 0 al 12, lo que nos importa justamente es la posición final, que es, ¿qué? 12 metros, menos la posición inicial, que son 0 metros. Por lo tanto, el tiempo total transcurrido no son ni 2, ni 7, ni 10, son 15 segundos. 15 segundos. Esto me da a 12 metros entre 15 segundos. Por lo tanto, me da la velocidad de 0.8 metros sobre segundo. Esta es la velocidad media o simplemente velocidad, en este caso, de este cuerpo. Vamos con el 15. El 15 nos dice algo muy fácil. La tripulación de Apolo 11 tuvo que recorrer en 3 días la distancia de 3.8 por 10 a la 18 kilómetros para llegar a la Luna. ¿Cuál fue la rapidez media de la nave? Bueno, promedio de la nave. Aquí rapidez promedio es justamente, la rapidez promedio es, dependiendo cuánto tengamos, por ejemplo, si tuviéramos una rapidez 1 más una rapidez 2 más una rapidez 3, dividiríamos entre el número total de valores que tenemos, en este caso es 3. Por lo tanto, aquí simplemente la rapidez promedio va a ser igual a la rapidez 1 entre 1, ¿no? Porque solo vamos a tener un valor. Por lo tanto, en este caso es R1. ¿Y cómo vamos a encontrar R1? Pues simplemente tenemos la distancia entre el tiempo. Justamente esto es, pero aquí es porque es promedio, no es media, ¿vale? No es rapidez media. Aquí dicen rapidez promedio, por eso es diferente. Por eso es esto. Esto es la rapidez promedio. De 3 valores, ¿no? Y esta es la rapidez promedio de un valor, que simplemente es la rapidez, ¿no? Cuando es de un valor, simplemente es la rapidez que nosotros ya conocemos. Entonces, vamos a pasar esto. La rapidez total, en este caso, rapidez promedio, rapidez media de aquí, que es justamente lo mismo porque tenemos un solo valor, es 3.8 por 10 a la 18 kilómetros sobre el tiempo total. ¿Cuánto tiempo?
3 días. Y bueno, ¿qué va a ser esto igual? Pues esto nos va a dar igual a 1.2 por 10 a la 18 kilómetros por día. Es decir, cada día recorrimos 1.2 por 10 a la 18 kilómetros. Y bien, pues está la respuesta. Se conserva el por 10 a la 18, ¿vale? ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue el problema 16. ¿Qué nos dice el 16? Pues también nos piden encontrar la rapidez. En este caso ya no es rapidez media ni rapidez promedio. Simplemente rapidez. Pues igual, R es igual a la distancia sobre el tiempo. Está diciendo que el vehículo recorre 1 kilómetro. ¿Entre cuánto? Entre 0.5 minutos. Si hacemos esta división nos va a salir 2, y que sería kilómetros por minuto. Por lo tanto, nos sale que es la C. Este problema estuvo bastante fácil, ¿no? Luego nos dice que calculemos la rapidez media de un motociclista si durante 15 segundos se desplaza justamente a 20 metros sobre segundo, después 20 segundos a 15 metros sobre segundo, se detiene 25 segundos y por último se desplaza 18 segundos a 10 metros sobre segundo. Entonces, para esto vamos a utilizar nuestra pequeña gráfica. ¿Sobre qué? Distancia sobre tiempo, ¿vale? Entonces, 15 segundos. Ok, yo tengo aquí mis 15 segundos. Creo que voy a requerir un poquito más en este eje. Yo tengo 15 segundos y el señor se desplazó, el ciclista se desplazó hasta aquí, que le vamos a poner una X1. Entonces, durante 15 segundos se desplazó aquí. Por lo tanto, recuerden que este es el 0. Por lo tanto, del 0 entre X1 menos el 0 es la primera distancia que se recorre, ¿vale? La primera distancia que recorre en esos 15 segundos a esa velocidad, que eso justamente es la velocidad 1 por el tiempo 1, ¿ok? Ok, vamos con esto. Simplemente esto se despeja de aquí, velocidad igual, pues podríamos poner distancia sobre tiempo, ¿vale? En este caso, porque va a ser lo mismo que la rapidez, no vamos a tener números negativos. Y esto justamente si lo despejan, la distancia es la velocidad por el tiempo, esto es igual a la distancia. De aquí sale ese despeje. Pues bien, vamos a pasar todo para acá. Ahora, ¿qué pasa? Dice que después 20 segundos se desplaza 15 metros sobre segundo. Ok, pues yo tengo que en 20 segundos se desplazó hasta acá, ¿no? Que sería mi x2, mi posición 2. Y yo tengo que aquí, si fueron 20 segundos más, 15 más 20 son que 35 segundos. 35 completamente. Después, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues yo tengo que la segunda distancia que recorre es justamente x2 menos x1, que esto va a ser la distancia 2, y esto justamente es la velocidad 2 por el tiempo 2. ¿Dónde encontramos estas distancias, chicos? Pues bien, la distancia 1 justamente es de aquí a acá. Esta es de 1. La distancia 2 justamente de aquí a acá, ¿vale? Estas son las distancias que está recorriendo la persona. Luego nos dice que la persona, el ciclista, se detiene por 25 segundos. Entonces nos quedamos en esta posición por 25 segundos. Aquí vamos a tener una línea horizontal por 25 segundos. 35 más 25 nos da, ¿cuánto? 60. Bueno, ahí no vamos a calcular distancia. ¿Por qué? Porque pues no está recorriéndose. No hay una distancia recorrida. Bueno, por último, 18 segundos a 10 metros. Entonces, 18 segundos a 10 metros. Por lo tanto, el ciclista llega a este punto. Y 60 más 18 nos da 78 segundos. Por lo tanto, aquí va a haber una x3. Por lo tanto, x3 menos x2 es igual a la distancia 3,
que es igual a la velocidad 3 por el tiempo 2, por el tiempo 3. Entonces, ¿cuál es la distancia? Pues esto va a ser justamente la distancia 3, ¿vale? Bueno, teniendo esto, procedemos a lo que nos interesa. Nos están pidiendo que cuál es la rapidez media de este ciclista. Nosotros sabemos que la rapidez es justamente a la distancia sobre el tiempo total de transcurrido, es decir, toda la distancia que se recorrió entre el tiempo transcurrido en esa distancia. Pues nosotros tenemos que la distancia total es sumar de 1 más de 2 más de 3. Y el tiempo total de recorrido, pues, ¿qué es? 15, 35, 60. Pues es 78 segundos, ¿no? Tenemos que ese es el tiempo total de recorrido. Porque miren, justamente tenemos un poco el caso del 14. Tenemos una trayectoria que realmente no nos importa. Lo que nos interesa solamente es la distancia total recorrida entre el tiempo total. Pero aquí ya tenemos el tiempo total, solo nos falta calcular la distancia total recorrida. Tenemos que d1 es la velocidad 1 por el tiempo 1. ¿Cuánto es? 15 segundos por 20 metros sobre segundo, más el tiempo distancia 2, que es la velocidad 2 por el tiempo 2, que es 20 segundos a 15 metros sobre segundo, más el 3, ¿cuánto es? 18 segundos por 10 metros sobre segundo. Y todo esto entre nuestros 78 segundos. Si ustedes aplican bien sus operaciones, les va a salir que esto es igual a 300 metros más 300 metros más 180 metros entre 78 segundos. Que esto justamente es a 780 metros sobre 78 segundos. Por lo tanto, la rapidez media va a ser igual a 10 metros sobre segundo, que es la respuesta D. Bien, seguimos con los siguientes problemas. El 18. Una fábrica mueve sus productos mediante una banda transportadora cada 10 metros en intervalos de 4 segundos. ¿Con qué rapidez se mueve? Pues bueno, igual, la rapidez es la distancia sobre el tiempo. ¿Qué distancia recorren los productos? 10 metros, ¿no? 10 metros y ¿cuánto tiempo? 4 segundos. Y esto nos da justamente 2.5 metros sobre segundo. ¿Cuál es? Es la respuesta D. Vamos con el 19, uno de los problemas complicados de esta guía. El 19 que nos dice, un tren sale de Guadalajara hacia Sonora a 45 km por hora, al mismo tiempo otro tren sale de Sonora a Guadalajara a 60 km por hora. Sabiendo que el recorrido entre Guadalajara y Sonora es de 360 km, ¿en qué tiempo se van a encontrar? Pues bien, nosotros tenemos dos puntos. El primer punto es, ¿qué? Guadalajara. El segundo punto, ¿qué es? Sonora. Entonces nosotros tenemos que sabemos que están conectadas por unas vías ferroviarias, en el que la distancia entre ellos, ¿qué es? 360 kilómetros. Ahora bien, un tren se va a mover de Guadalajara a Sonora, por lo que se va a recorrer de esta forma. ¿A qué velocidad? ¿Cuánto es la velocidad del tren de Guadalajara a Sonora? 45 kilómetros por hora. Y el segundo tren se va a mover en esta dirección, a una velocidad un poco mayor, que son 60 kilómetros por hora. Entonces nos piden encontrar el tiempo en el que se van ellos a cruzar. Quiere decir que va a haber un punto aquí que le vamos a llamar X final, en el que van a recorrerse, en el que también va a haber un tiempo, ¿vale? Aquí le ponemos coma, un tiempo, ¿vale? Entonces, los dos trenes van a recorrer justamente el mismo tiempo. Y justamente el recorrido va a llegar a este punto XF, que es donde se van a encontrar. Entonces, veamos esto, observemos. El primer tren tiene la ecuación, recordemos nuestra ecuación de movimiento. ¿Cuál es nuestra ecuación? XF igual a X es igual a XY más B por T.
Entonces, el primer tren, que es el de la flecha morada, tiene por ecuación XF es igual a XY. Aquí le vamos a asociar a la XY el 0 y aquí los 360. Es como si fuera nuestro eje, ¿vale? Como si fuera nuestro eje X. Y aquí son los 360. Entonces, posición inicial del primer tren es 0. Más su velocidad, 45 kilómetros por hora por su tiempo. Porque va a ser el mismo tiempo que tiene que recorrer para llegar a XF, ¿vale? Esta T es la que tiene que transcurrir para que pueda llegar el primer tren a XF. Luego 2, el segundo 3. En este caso, este es el morado. Vamos con el tren naranja. Pues también va a llegar a XF, pero desde su posición inicial, ¿cuáles son? 360 kilómetros más su velocidad. En este caso, como tiene sentido opuesto a la velocidad de 45, le vamos a poner signo negativo. 60 kilómetros por hora, y en este caso por T. Ahora, veamos que ambas ecuaciones están igualadas a XF, por lo que podemos igualar las ecuaciones. ¿Cómo vamos a igualar las ecuaciones? Pues de esta forma. Vamos a tener que la primera es 0, obviamente ese 0 ya no lo tomamos en cuenta, y luego nos da la velocidad que tenemos de 45 kilómetros sobre hora por el tiempo. Esto nos va a dar justamente igual. Y la segunda ecuación es 360 kilómetros más, bueno, aquí ya le ponemos el menos 60 kilómetros por hora igual por el tiempo. Aquí tenemos la correspondiente al morado y aquí tenemos la correspondiente al naranja. Esto es porque están igualados las dos a XF, ¿vale? Las dos están igualados justamente a XF. ¿Ok? Es por eso que podemos igualarlas. Bien, prosigamos. Entonces, pues vamos a despejar T, ¿no? Entonces vamos a pasar esto que está restando al otro lado, es decir, 45 kilómetros por hora por T más, como está restando del otro lado, pasa sumando aquí, 60 kilómetros por hora por T, que esto es igual a 360 kilómetros. Entonces, ¿qué sigue? Bien, lo que sigue es esto. Factorizamos T, por lo que nos queda T por 45 kilómetros por hora más 60 kilómetros por hora. Esto es igual a 360 kilómetros. Entonces, sumamos lo que hay dentro del paréntesis. Es T por 45 más 60 nos da 105 kilómetros por hora. Es igual a 360 kilómetros. Entonces, ahí nos quedaría que T, el tiempo total, es igual a 360 kilómetros entre 105 kilómetros por hora. Esto nos da 3.4 horas. Entonces, la respuesta es justamente la de 3.4 horas. Bueno, seguimos. El problema 20. Un automóvil se desplaza a una velocidad de 1 kilómetro en medio minuto. ¿Con qué rapidez? Bueno, tenemos que R es igual a 1 kilómetro, la distancia total, entre medio minuto. ¿Cuánto es medio minuto? 0.5 minutos. Y esto es un problema que ya habíamos hecho, que queda justamente 2 kilómetros por minuto. Que de hecho es bastante rápido, ¿no? 2 kilómetros por minuto. Bueno, ¿qué sigue? Sigue el problema 21. Dice, de acuerdo
justamente a las siguientes gráficas. Perdón. De acuerdo a las siguientes gráficas, ¿qué móvil se mueve a mayor velocidad? Bien, esto es de la siguiente forma. Mientras más vertical es la recta, la velocidad es mayor, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestra pequeña gráfica de aquí en este caso son distancia sobre tiempo. Si la gráfica, si la recta quedara muy vertical, a comparación por ejemplo de otra recta que sea menos aquí, tenemos que velocidad, vamos a poner velocidad roja y este le vamos a poner velocidad azul. Tendríamos la siguiente relación, velocidad azul es menor que en este caso la velocidad roja, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, de la recta que le corresponde al móvil A y la recta que le corresponde al móvil B, ¿cuál se mueve más? Pues bueno, vemos cuál es la que está más vertical y justamente es el móvil A. Por lo tanto, es la A. Ahora nos dicen, una persona camina 20 metros en 40 segundos. Después se detiene 10 segundos y finalmente recorre 8 metros en 10 segundos. ¿Cuál es su rapidez media? Pues la rapidez, obviamente, distancia entre tiempo. Pero aquí vamos a tener que sumar todas las distancias. ¿Cuál es la primera? 20 metros. 20 metros más, bueno, eso lo recorre en 40 segundos. Después se tiene 10 segundos, no recorre ni nada. Y finalmente recorre 8 metros. Bien, tenemos 8 metros. ¿Cuánto es el tiempo? Primero tenemos 40 segundos más 10 segundos en el que estuvo en el reposo más 10 segundos en el que recorrió esos 8 metros. Justamente aquí tenemos 28 metros entre 60 segundos. Y esto nos da justamente 28 entre 60, nos da 0.46 metros sobre segundo. Ahora vamos con el siguiente. Si un peatón recorre 40 metros en 80 segundos, repentinamente se detiene durante 10 segundos y posteriormente avanza 20 metros en 10 segundos, ¿cuál es su rapidez media? Aplicamos justamente lo mismo, la distancia total entre el tiempo. Vamos a sumar las distancias. 40 metros en 80. Se detiene, no recorre nada. Avanza al por último 20 metros. ¿Cuál es el tiempo total? Los primeros son 80 segundos. Más, ¿cuánto tiempo se detiene? 10 segundos. Más otros 10 segundos en el que avanza. Tenemos 60 metros entre 100 segundos. Esto nos da justamente 0.6 metros sobre segundos. Tenemos ahora lo siguiente. Un auto se mueve en línea recta hacia el sur desde el punto X hasta el punto Y. Aquí tenemos el punto X. Y aquí tenemos el punto Y. Recorriendo una distancia de 1 kilómetro en 1 minuto. Entonces su rapidez es igual a ¿qué? Pues tenemos que rapidez es justamente distancia entre tiempo. Y es justamente que 1 kilómetro. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto. 1 minuto. Y tenemos justamente que su velocidad, rapidez, perdón, es 1 kilómetro por minuto. Por lo tanto, es la D. ¿Por qué no tiene el signo menos? Porque no estamos hablando de velocidad. ¿Por qué no tiene dirección, ya sea sur o 210 grados? Porque no es velocidad, ¿vale? Simplemente la magnitud. La rapidez es una magnitud así a secas con un número y unidad física, kilómetros entre minuto. Por lo tanto, es esto. No tiene ni signo ni dirección. Vamos justamente con el 25. Dice, las aguas de un río llevan una velocidad de 8 metros sobre segundo y una lancha se mueve a 2 metros sobre segundo en la misma dirección. ¿Cuál es la velocidad resultante sobre la lancha? Aquí, la velocidad total va a ser igual a la suma de la velocidad 1 más la suma de la velocidad 2. En este caso, como ambos van en la misma dirección, son 8 metros sobre segundo más 2 metros sobre segundo, que es igual a 10 metros sobre segundo. Que esto se le llama
velocidad relativa, ¿vale? Y esto solo sucede cuando un objeto se mueve sobre otro objeto que también tiene una cierta velocidad. En este caso, si la lancha se hubiera movido en dirección contraria, en dirección contraria a la corriente, ¿cuál sería, en este caso, la velocidad resultante de la lancha? Pues sería los 8 metros que son a contracorriente más menos sus 2 metros, sería 6 metros sobre segundo, es decir, estaría más lento justamente que esto, ¿vale? Pero 6 metros sobre segundo en la dirección de la corriente, es decir, que no sería una velocidad suficiente los 2 metros para poder contrarrestar la corriente, sería arrastrado por la corriente la lancha. Pero en este caso, bueno, están sobre la misma dirección, tienen mismo signo, ¿vale? Tienen el mismo signo. En caso contrario que dijeran que la lancha nada contra corriente, aquí le ponen su respectivo menos, ¿vale? Bueno, estos son los ejercicios correspondientes a movimiento rectilíneo uniforme.